Acidificación del suelo por influencia del hombre. Hola, buen día. En ciertas situaciones, los procesos naturales de acidificación del suelo son muy y por lo general inadvertidamente acelerados por las actividades humanas. Consideraremos en este video dos tipos principales de acidificación del suelo influenciadas por el hombre. 1. Modificaciones del ciclo del nitrógeno y 2. Precipitación ácida. Acidificación por fertilización nitrogenada. Durante los últimos 100 años, las actividades agrícolas han aumentado considerablemente la cantidad de nitrógeno en los suelos del mundo. Esta intensificación del ciclo del nitrógeno, en gran parte por el uso de fertilizantes químicos, ha ayudado a los suministros mundiales de alimentos a mantenerse por delante del crecimiento de la población. Pero también ha acelerado la acidificación de los suelos de las tierras de cultivo del mundo. Los fertilizantes químicos a base de amonio, ampliamente utilizados como el sulfato de amonio, NH4,2SO4, y la urea, CO, entre paréntesis, NH2,2, son oxidados en el suelo por microbios para producir ácidos inorgánicos fuertes por reacciones como las mostradas aquí. Estos ácidos fuertes liberan iones hidrógeno que reducen el pH. Sin embargo, dado que los iones hidrógeno son consumidos por el bicarbonato liberado, cuando las plantas toman aniones de nitrato, la acidificación neta del suelo resulta en gran medida de esa porción de nitrógeno aplicado que no se utiliza realmente. Acidificación por exceso de nitrógeno. Esta figura ilustra el caso de un molisol de Wisconsin en Estados Unidos que fue fertilizado con nitrógeno en forma de nitrato de amonio o urea durante 30 años a las dosis indicadas, en cultivos de maíz, soya y tabaco bajo labranza convencional, eliminando todos los residuos del terreno. El exceso de iones hidrógeno se genera durante la conversión bacteriana de amonio a nitrato, NH4 a NO3. La acidificación es especialmente grave si se crea más nitrato que el que las plantas pueden absorber y si la mayoría de los cationes no ácidos tomados por las plantas se eliminan por la cosecha. Como resultado de la disminución del pH, la acic del suelo también disminuye. Por lo tanto, la acidificación del suelo a menudo está ligada al uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, como ocurrió en muchos países durante la segunda mitad del siglo XX. El uso de legumbres fijadoras de nitrógeno en las rotaciones de cultivos o como cultivos de cobertera también puede acidificar los suelos a través de la producción de nitrógeno y un desequilibrio similar entre la absorción de iones y cationes. Materiales orgánicos que forman ácidos. La aplicación de materiales orgánicos como abonos animales, compostas, lodos de aguas residuales y algunos tipos de residuos vegetales puede disminuir el pH del suelo, tanto por oxidación del nitrógeno amoniacal liberado como por ácidos orgánicos e inorgánicos formados durante la descomposición. Algunos tipos de composta o material vegetal contienen suficientes cationes no ácidos para reemplazar parcial o completamente los perdidos por la lixiviación ácida y por lo tanto estos materiales orgánicos pueden tener poco o ningún efecto acidificante neto cuando se aplican a los suelos. Debe conocerse la composición de las fuentes orgánicas aplicadas regularmente para determinar si será necesario un programa de adiciones regulares de materiales de encalado para contrarrestar la acidificación. Con el fin de controlar patógenos y olores, ciertos tipos de lodos de aguas residuales se mezclan con grandes cantidades de cal. En lugar de acidificar el suelo, la aplicación de estos lodos de aguas residuales estabilizados por cal puede dar lugar a una sobreeliminación
si no se tiene en cuenta el contenido de cal a la hora de determinar las tasas de aplicación. Orígenes de la lluvia ácida. Este diagrama simplificado muestra la formación de lluvia ácida en las zonas urbanas y su impacto en cuencas hidrográficas distantes. La combustión de combustibles fósiles en centrales eléctricas y en vehículos representa las mayores porciones de las emisiones de nitrógeno y azufre. Alrededor del 60% de la acidez se debe a gases de azufre y alrededor del 40% se debe a gases de nitrógeno. Los gases son transportados cientos de kilómetros por el viento y son oxidados para formar ácido sulfúrico y nítrico en las nubes. Estos ácidos luego regresan a la tierra con la lluvia y en deposición seca. Los cationes de hidrógeno, nitratos y sulfatos hacen que la acidificación se produzca en los suelos. El aluminio del suelo se movilice y la pérdida de calcio y magnesio se acelere. El aluminio movilizado se percola a través del manto del suelo, llegando finalmente a lagos y arroyos. Los principales efectos ecológicos que preocupan en las cuencas hidrográficas sensibles son posible disminución de la salud forestal y disminución o incluso muerte de ecosistemas acuáticos. Lluvia ácida. La combustión de combustibles fósiles y la fundición de minerales metálicos que contienen azufre emiten enormes cantidades de nitrógeno y gases que contienen azufre a la atmósfera. Otras fuentes de estos gases incluyen incendios forestales y la quema de residuos de cultivos. Los gases, principalmente dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, reaccionan con agua y otras sustancias en la atmósfera para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico, HNO3 y H2SO4. Estos ácidos fuertes son devueltos a la Tierra bajo lluvia ácida, un término popular que usaremos aquí para incluir todas las formas de precipitación acidificada: lluvia, nieve, niebla y deposición seca. El agua de lluvia normal que está en equilibrio con el dióxido de carbono atmosférico tiene un pH de aproximadamente 5.5. El pH de la lluvia ácida comúnmente está entre 4 y 4.5, pero puede ser tan bajo como 2.0. La mayor cantidad de acidez recae actualmente en las regiones a la baja de los principales centros industriales, incluyendo gran parte de Europa, Rusia Central, el este de China y la parte oriental de América del Norte. Acidificación del suelo. Esta figura ilustra la acidificación de un multisol de Carolina del Sur durante medio siglo bajo un bosque de pinos. Los suelos de este sitio fueron cultivados regularmente antes de someterse a reforestación en 1952 y por lo tanto eran menos ácidos al comienzo del estudio de lo que habrían estado en su estado natural. Tenga en cuenta que la mayor acidificación tuvo lugar en el horizonte mineral más alto, de 0 a 7.5 centímetros, pero la mayor concentración de aluminio extraíble de oxalato, mostrada para el año 2000, se produjo en los horizontes más profundos que contenían menos materia orgánica. La acidificación fue impulsada principalmente por la absorción de cationes no ácidos por los árboles, por la descomposición de los residuos orgánicos de pino y por la deposición de la precipitación ácida. Diferentes estudios estiman que la deposición de ácido ha causado entre el 30 y el 80% de la acidificación observada en regiones húmedas que reciben lluvias altamente ácidas. Sin embargo, en este y otros estudios no es fácil averiguar cuánta acidificación se debe a procesos naturales internos del ecosistema del suelo y cuánto se debe a la lluvia ácida. En síntesis, las actividades humanas pueden acentuar los procesos naturales de acidificación del suelo mediante modificaciones al ciclo del nitrógeno al incrementar las dosis de fertilización química y orgánica y mediante la lluvia ácida.
La oxidación biológica de los fertilizantes amoniacales, como el sulfato de amonio y la urea, producen iones hidrógeno que reducen el pH del suelo. Lo mismo puede ocurrir tanto por la oxidación del nitrógeno amoniacal como por la influencia de los ácidos orgánicos e inorgánicos formados por la descomposición de materiales orgánicos aplicados. La quema de combustibles fósiles emite gases principalmente de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que en la atmósfera forman ácidos sulfúrico y nítrico, mismos que luego regresan al suelo en forma de cationes de hidrógeno, nitratos y sulfatos, producto de la lluvia ácida, reduciendo el pH del suelo. La aplicación de materiales de encalado puede contrarrestar la acidificación del suelo.